SER Podcast. Señoras y señores, la cadena SER y en su nombre el programa Hoy por Hoy anuncian la primera edición de los premios Brutal de Literatura con Àngels Barceló y nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Llegamos al último viernes de la temporada en la biblioteca de Hoy por Hoy y por primera vez vamos a entregar unos premios literarios, los nuestros premios literarios. Después de 2 años llenando nuestras estanterías de novedades, de clásicos, de libros indispensables, queremos premiar a los que más nos han gustado. Todos los que están son importantes, pero unos pocos llevarán en la faja el adjetivo brutal en homenaje a nuestro bibliotecario, Antonio Martínez Asensio, porque él siempre califica los libros con 4 adjetivos. Esto ya se los hemos contado, pero si el último es brutal, es que ese libro lo tienen que leer sí o sí. Es la razón que nos ha llevado a denominar estos premios Brutal de Literatura. Antonio, buenos días. Buenos días, Àngels. A ver, ¿por qué son necesarios estos premios? Pues mira, yo creo que los premios son necesarios, uno, por el reconocimiento, que está claro, pero para mí también tiene un punto de agradecimiento. También agradecer a todos los premiados el librazo que han escrito. El librazo que han escrito y cómo nos lo han contado en todas y cada una de las ocasiones. Entre los libros recomendados por Antonio, los libros que hacemos que nos donen los invitados, que son 2 libros cada uno de ellos, los que rescatamos de los montones de libros que hay abandonados por la redacción de la cadena SER, las donaciones de los oyentes. Bueno, en los anaqueles de esta biblioteca de Hoy por Hoy, esta biblioteca radiofónica, ya casi 1000 títulos en 2 temporadas. ¿Qué tipos de libros han pasado por aquí, Antonio? Yo creo que un poco de todo, pero es verdad que nosotros, si podemos describir cuál es el tipo de literatura que nos gusta, yo creo que, pues hemos trabajado con libros a lo mejor no tan de grandes ventas, no tanto bestsellers, sino libros de calidad. Hemos intentado traer editoriales pequeñas, que eso también creo que es una labor que hemos hecho, de recuperar o de buscar también en el mundo editorial editoriales pequeñas y en definitiva de calidad, pero bueno, son libros que nos han gustado. Hemos hablado de editoriales, incluso hemos tenido aquí editores que han venido invitados, además de escritores, y después una cosa que a mí me ha gustado de lo que hemos hecho en esta biblioteca, que algunos libros eran novedad y como nos gustaban, pues se lo contábamos. No hemos hablado de todas las novedades que salen. Hemos rescatado algunos centenarios. Es decir, el catálogo ha sido amplísimo. Claro, de repente hemos hablado del Corazón de las Tinieblas, que era un clásico, o hemos hablado cuando empezamos el programa, hicimos el segundo dedicado a Javier Marías. Pero ¿Italo Calvino lo hicimos esta temporada o la anterior? La anterior. Italo Calvino. Pero también luego ha habido novedades que... Claro, si la novedad nos gusta, pues ahí que está. Antes de entrar de lleno en la entrega de premios, vamos con otro premio, porque este señor que me acompaña, Antonio Martínez Asensio, ha sido premiado por su programa Un libro, una hora y por esta sección de la biblioteca con el premio Liber al fomento de la lectura que dan los editores. Oye, maravilloso. Esto es más que brutal. Esto es maravilloso. A mí me ha hecho mucha ilusión precisamente por eso, porque la Federación de Gremios de Editores, Liber, es una feria muy librera. Y entonces, me hace muchísima ilusión. Sé que te hizo muchísima ilusión cuando te lo dijeron. Venga, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta arranca nuestra gala de entrega de los premios Brutal de Literatura. En unos minutos comienza la entrega de la primera edición de los premios Brutal de Literatura. Hoy por Hoy, Cadena SER. SER Podcast. La cadena SER y Hoy por Hoy presentan la primera edición de los premios Brutal de Literatura con Àngels Barceló y Antonio Martínez Asensio. Bueno, pues llega la hora de la verdad. Empezamos esta entrega de los primeros premios Brutal de Literatura y antes que nada, Antonio, hay que decir que hay 7 categorías. Hay 7 categorías. Hemos definido mejor novela, mejor libro de no ficción, mejor libro de relatos, premio Revelación, el libro mejor editado y luego vamos a tener al mejor personaje de ficción y el mejor arranque de obra de ficción. Pues vamos a empezar por este, ¿te parece? Sí, el arranque, claro. Porque si hay una categoría que es con la que mejor arrancar, empezamos con el mejor arranque. El premio Brutal de Literatura al mejor arranque es para...
Samantha Schweblin por El buen mal, editado por Seix Barral. Salto al agua desde la punta del muelle y me hundo apretándome la nariz. Tras el impacto inicial abro los ojos. Me entrego atenta a la caída que va suavizándose, a los tonos nuevos a mi alrededor, más densos y tornasolados. Desciendo, aguanto sin respirar. Quizás pasa un minuto. Al fin despacio, toco el suelo mohoso con los pies, como un astronauta aterrizando en la luna. Me suelto la nariz y bajo los brazos. El cuerpo se tensa. Una contracción llega desde los pulmones. Es un espasmo. Espero un poco más. Bueno, este es el comienzo del relato Bienvenida a la comunidad, el primero del buen mal. Esa historia de esa mujer que se está suicidando pero que parece sobrevivir o que no se sabe muy bien lo que pasa y que nos sitúa enseguida en lo extraño, que es una de las principales características de Samantha Schweblin. Un arranque que primero te engancha y te hace que no puedas dejar la lectura, pero luego también te anuncia que lo que vas a leer es bueno. Es un libro impresionante. Samantha Schweblin está fuera de España, pero como somos unos profesionales de la gala y no nos puede acompañar hoy, hacemos lo que se hace en las galas buenas, que es que ha mandado un audio, porque esto es la radio, muy a la altura de cómo escribe. Hola, soy Samantha Schweblin con este mensaje de agradecimiento para Hoy por Hoy. Gracias sobre todo por la noticia de este nuevo premio, que siempre se agradecen estos premios, el nacimiento de los nuevos premios, y gracias también por el premio que me toca, que es el premio a mejor inicio de obra de ficción, que se lo dieron al Buen Mal. Yo de verdad creo que los premios son una suerte de puente entre los lectores y los libros, puentes para ir hacia lugares e ideas que por ahí no nos estaban destinadas, puentes para pensar y entender mejor. Y por tanto creo que tanto los lectores como estos puentes premios son de radical importancia para este momento, para entender el presente. Así que gracias por este nuevo puente brutal. Brutal Samantha Schweblin y brutal su libro de relatos El buen mal, editado por Seix Barral, primer premio que entregamos esta mañana, y vamos con el premio brutal de literatura al mejor personaje. John Dunbar, de la saga El Basilisco, de John Bilbao, editado por Impedimenta. ¿Estás escribiendo algo? ¿Sigues con las historias de vaqueros? Él asintió. ¿Y ella? ¿El mismo personaje? Él asintió de nuevo. ¿Y ella? ¿Qué va a hacer ahora? Y él, luchar contra monstruos. ¿Y ella? ¿En el oeste? Y él, en todas partes puede haberlos. ¿Y ella? ¿Y esos monstruos contra los que luchará Dunbar serán reales o simbólicos? Y él, ambas cosas. Bueno, John Dunbar es el personaje que ha recorrido ya 3 novelas que en realidad conforman la saga del Basilisco, que son 4 en realidad: Basilisco, Araña, Los extraños y Matamonstruos, pero en Los extraños él no aparece. Pero en Matamonstruos termina de construirse. Es un personaje complejo con un arco brutal. Él es un tipo salvaje, inteligente, que aglutina el bien y el mal y que está muy bien construido. Y es tan grande que, a veces incluso el personaje y su creador llegan a confundirse en algún momento. Pues el premio lo recoge en Radio Bilbao el creador del personaje y autor de la saga, John Bilbao. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantadísimo de charlar con vosotros y de recibir este premio en nombre de John Dunbar. John Dunbar, que como decía ahora Antonio, protagoniza las novelas de la saga Basilisco, Araña y Matamonstruos, todos editados por Impedimenta. ¿Cómo surge, John, este personaje? Pues es un poco complejo, pero podemos sintetizarlo diciendo que en primer lugar surge de saldar una cuenta pendiente con la infancia, de tomar un personaje, digamos que paradigmático, protagónico de aquellos de folletines en formato cómic que yo leía en la infancia, pero de querer hacerlo un poco más complejo, ¿no? De que no fuera un personaje repetitivo que al final de cada aventura era el mismo que al comienzo de la misma, sino que fuera creciendo, haciéndose más complejo, quizá un poco menos épico, pero sí más humano e interesante. Oye, ¿y la saga estaba ya desde el principio planificada o el personaje te ha ido pidiendo ir definiéndolo más en cada libro?
me lo ha ido pidiendo el personaje y la historia en sí. Al principio yo no sabía que iban a ser 3 libros, ni siquiera sabía que iba a ser un libro, o sea, en principio no iba a ser más que un relato, pero me lo pasé tan bien escribiendo aquel relato que finalmente es uno de los capítulos de la primera parte de la trilogía, que dije, bueno, tiene que haber más. Y luego cuando ya llevaba el primer libro por la mitad más o menos, vi que con un libro no me iba a bastar, ¿no? O sea, surgió de forma bastante natural ese crecimiento cuantitativo. ¿Y el nombre de dónde sale? ¿Por qué John Dunbar? Pues surge de una anécdota personal, ¿no? De hace más de 25 años estaba yo viajando por Estados Unidos, por la zona de Big Sur, en coche, y me detuve al borde de la carretera cuando vi una casa que me llamó la atención. Para entendernos, una casa similar a al caserón de Psicosis de Alfred Hitchcock, sí, medio derruido, blanqueado por el salitre del Pacífico, y bueno, no se veía a nadie, parecía deshabitado. Me bajé del coche y me puse a husmear, y resulta que no estaba deshabitado. Y yo estaba tan ensimismado que me olvidé de que en Estados Unidos eso de irrumpir en una propiedad ajena sin permiso, y sobre todo cuando hablas inglés con un acento sospechosamente puede tener extranjero, consecuencias. Efectivamente. Y bueno, apareció un individuo pues muy alto, fornido, con barba, camisa de franela, que bueno, a ver, no se llegó al dramatismo, pero que sí me echó de manera muy ruda de su propiedad. Y cuando bueno, yo volví al coche, ha dejado al borde de la carretera, estaba allí el típico buzón de correos estadounidense con el banderín, y había un nombre escrito que yo supuse que sería el de ese personaje, y decía John Dunbar. Bueno, en realidad decía James John Dunbar. Y pensé, bueno, algún día le daré este nombre a un personaje. Esto es oro puro. Y luego, pues años después, cuando abordé este proyecto, dije, va, pues esta es la mía. Y la anécdota, o sea, tiene un corolario, y es que cuando ya llevaba pues casi 2/3 del libro escritos, una tarde me puse a ver Bailando con Lobos con mi hija, y me encontré con que el nombre del personaje de Kevin Costner en esa película es John Dunbar, ¿no? Ah. Y dije, madre mía, la gente va a pensar que lo he copiado. Pero qué casualidad. Y seguí hacia adelante. Y bueno, pues todavía hay más casualidad, porque la versión de audiolibro de Basilisco la lee Ramón Langa, que fue el doblador de Kevin Costner en Bailando con Lobos. Así que si escucháis el audiolibro de Basilisco, o sea, no solo tiene el nombre del personaje de Kevin Costner, sino que suena a Kevin Costner. Pues es evidente que no podíamos darle el premio brutal al mejor personaje a otro que no fuera John Dunbar. John, muchísimas gracias y enhorabuena por el premio. Muchas gracias a vosotros. Gracias, John. Pues mira, del mejor Gagur, del mejor personaje de literatura, nos vamos al premio brutal al mejor libro de relatos, que es para Irene Reyes Noguerol por Alcarabea, editado por Páginas de Espuma. Y tienes las olas dentro, toda tú convertida en agua, esclava y dueña de las mareas que te acunan cuando cae la noche. Vuelvo a casa, cierro la puerta y ahí estás al borde del asiento, esperando qué vestida tientas, mecida adelante y atrás como se mece a los niños, a la izquierda y a la derecha, vuelta a empezar. Como se mecen los locos que piden a gritos por las calles, una limosnita por caridad. Las manos siempre vacías, los ojos humillados y ausentes. Bueno, Alcarabea destaca por la voz de su autora, una voz muy personal de Irene Reyes Noguerol, que ha sabido, partiendo de la tradición, contarnos su historia, las historias de su familia, lo que la ha construido, pero con un lenguaje absolutamente propio y novedoso. Ha sido un hallazgo. Irene Reyes Noguerol tampoco puede estar con nosotros porque está en plena gira de promoción por América, pero también nos ha dejado este audio, estas declaraciones de agradecimiento. Buenas tardes, soy Irene Reyes Noguerol, los saludo desde México, donde estoy haciendo escala entre la Feria del Libro de Guatemala, donde acabo de estar, y la Feria del Libro de Lima, que es donde me dirijo justo después, y quería hacer este vídeo para agradecer infinitamente a la biblioteca de Hoy por Hoy que haya querido otorgarle el premio brutal al mejor libro de relatos del año a mi Alcarabea, publicada por Páginas de Espuma.
Ya ven que en este caso no puedo ir yo personalmente a recibirlo, pero me hace especial ilusión que sea mi editor, Juan Casamayor, la persona que va a ir a recogerlo, porque él lo sabe perfectamente, sin él este libro no habría llegado donde gracias a Dios ha llegado. Él es una parte fundamental, importantísima, imprescindible de todos estos cuentos, y de verdad que quiero agradecerle también a él, además de a ustedes, que haya tenido la deferencia de ir a recoger el premio en mi lugar. Muchísimas gracias, espero que estén todos bien y que nos podamos ver prontito. Un abrazo. Pues como ha anunciado Irene Reyes Noguerol, ganadora del premio Brutal al mejor libro de relatos, aquí está Juan Casamayor, entrega el premio al empleado de la biblioteca, que es Pepe Rubio, que no es cualquier persona, editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, que recoge el premio. ¿Qué tal? Buenos días y enhorabuena por la parte que te toca. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que felices de recibir un premio más para Irene. En primer lugar, me gustaría agradeceros muchísimo la sensibilidad de estos 2 años, ¿no? de todo este trabajo, toda esta labor. La he visto muy de cerca gracias a este gran bibliotecario premiado también que está aquí. Y sois brutalmente buenos fomentando lectura, y eso es muy importante. Lo que decía Samantha de tender puentes, y a través de un programa de vuestra voz y de estos premios ahora me parece importantísimos. Además, habéis subrayado el cuento, y además está muy presente en todos los libros que habéis premiado. Habéis premiado a una escritora joven, una voz nueva, que eso también es muy importante subrayarlo, y habéis además apostado por un libro que tiene como valor cierta ternura, cierta cercanía, cierta oralidad, cierto linaje de personajes femeninos, lo cual me parece importante en estos tiempos que corren. ¿Cuál es esa labor tan fundamental y tan imprescindible que destacaba ella, que hace el editor? Bueno, la labor del editor debe ser muy invisible y anónima, ¿no? Sobre todo, un editor es lector, y entonces a partir de ahí dialogamos con quien escribe. Cuando trabajamos con ese manuscrito que se va a convertir en libro, no tiene que ganar ni quien escribe ni quien edita, tiene que ganar el texto. Y ese es el maravilloso umbral, esa es la esencia de la edición, precisamente colaborar y abrazar el texto para que luego desde la lectura se pueda llegar al mejor momento, a ese momento, como diría Antonio, brutal. Bueno, Juan Casamayor es una apuesta permanente por los relatos y por el cuento a través de Páginas de Espuma, pero también tiene esa visión, ¿no? Porque ver y encontrar este libro de una mujer de 20 años, que es su primera publicación, también, y apostar por ella, pues también requiere pues esa valentía y esa visión también. Bueno, es una valentía que yo creo que es mínima cuando se tienen buenos textos entre la mano. En el fondo, lo que queremos los editores es tener un buen texto. Claro. A partir de ahí se puede construir todo un universo, pero no se puede hacer nada si no hay un buen texto. Y Irene nos lo ha dado. Pues Juan, yo te doy las gracias, la enhorabuena, y te invito a que te quedes hasta el final de la gala, tú que estás aquí, ¿no? Para compartir con el resto de premiados. Estoy encantado en esta gala, veo la alfombra roja, o sea, vamos, es maravilloso, maravilla. Lo estoy disfrutando muchísimo. Seguimos, los libros como la comida, las personas necesitan entrar por los ojos y luego te pueden gustar más o menos, pero si un libro está bien editado, la verdad es que acaba siendo habitualmente maravilloso. Así que vamos con el premio Brutal de Literatura al libro mejor editado, que es para... Cuentos sobre Alicante y Albatera, de Jorge Campos, editado por Mediavaca. Las voluntades se reunían en una sola masa moldeable, como aplastados por un estupor se dejaban hacer. Así, la muchedumbre del campo se canalizaba en una espesa columna que casi al tiempo de formarse avanzaba ya por la carretera. La luz poco fuerte de la recién empezada mañana, como lo arrugado de los trajes, ponía una gris uniformidad en los rostros, las figuras, los hombres. Bueno, este libro es una auténtica joya, Cuentos sobre Alicante y Albatera, de Jorge Campos, que ha editado Mediavaca, no solo por la calidad y el cuidado con el que está hecho, sino también por el contenido. Estos cuentos de Jorge Campos, que cuentan una historia que hay que recuperar, un cuaderno de dibujo de Pablo Auladel, que es una auténtica maravilla, que es impresionante, una serie de entrevistas y artículos que complementan el texto. Es el libro mejor editado, es brutal. Es brutal. Recogen el premio Vicente Ferrer y Begoña Lobo, que son editores de Mediavaca desde Radio Valencia. Vicente, Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Contentos con el premio? Sí, encantado. Sí. Muchísimas gracias. Oye, cuando se publican tantos libros al año, ¿hacer una buena edición es importante para diferenciarse? A ver,
Más que para diferenciarse nosotros, es que siempre hemos tenido desde el principio nuestro concepto de biblioteca. Nosotros solamente hacemos 3 libros al año, llevamos casi 30 años haciendo libros y lo que queremos es que los libros permanezcan. Y de hecho nuestro catálogo está vivo, que es otra de las cosas que no pasa normalmente, y no trabajamos el mercado de novedades. Así que tenemos que hacer libros que permanezcan y que no se rompan fácilmente, que tengan una buena encuadernación, que se miren y se revisiten varias veces. Y luego es importante también recuperar la figura de Jorge Campos, porque bueno, es un autor que también había que recuperar, y esta historia sobre el Batera, historia que también hay que recuperar, ¿no? Sí, este libro es un trabajo de arqueología. Aparte, es el trabajo que hacemos como editores, ¿no? Recuperar cosas que se han quedado al margen y que deberían estar en la conversación. Porque yo creo que el tema de las muchas novedades va enterrando, o sea, es tierra que se echa encima de los libros valiosos. Y este libro de Jorge Campos, que se publicó por primera vez el año 85, pero Jorge Campos murió en el 83, ha pasado casi desapercibido, no es muy conocido, solamente por aquellas personas que tenían realmente mucho interés por conocer, por leer sobre Albatera, sobre qué pasó en Albatera. Con tanto como se publica, yo creo que tendríamos que hacer hasta una sección en esta biblioteca de ir rescatando de las estanterías de las librerías esos libros, porque claro, duran tan poco, y es verdad, yo por aquí paso mucho por las librerías y desaparecen muy pronto de las mesas de novedades, entonces ya te cuesta como encontrarlo. Eso podríamos valorarlo. Cuentos sobre Alicante y Albatera, de Jorge Campos. Vicente Begoña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, y me encanta especialmente que el premio sea un posavasos. Creo que es un detalle encantador y nos lo vamos a llevar encima todo el día. Ahora, y perdonar un momentito, yo solo quería decir que este libro es un libro que recupera la memoria y que habla sobre un campo de concentración, y ya que tengo la oportunidad de estar en la radio, quiero hablar del campo de concentración de Gaza y decir que nosotros también hemos tenido nuestros campos de concentración. Pues Begoña, gracias por este mensaje. Un beso grande a los dos. Muchas gracias. Buen día. Vamos a hacer una pausa porque ya hemos entregado 4 premios. 4 premios. Y 3 son de relatos. Sí. Tú sabes cómo empecé yo la temporada, ¿no? Con los relatos y quejándote un poco. Venga, pues ya está. Una pausa y seguimos. En Hoy por Hoy, Premios Brutal de Literatura. Cadena SER. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. La cadena SER y Hoy por Hoy están entregando los Premios Brutal de Literatura con Ángeles Barceló y Antonio Martínez Asensio. Pues recta final de la entrega de los premios Brutal de Literatura de la biblioteca de Hoy por Hoy. Hemos entregado 4 de los 7. Queremos hacer mención especial, antes de seguir, al diseñador de estos premios, que hombre, un posavasos no son. No es. Cada uno puede utilizarlo para lo que quiera. Si lo quiere tener en la cocina al lado para apoyar la cuchara mientras se está haciendo la sopa, también puede servir, porque es un metraquilato y dentro hay este diseño del calígrafo José María Pasalacua. La verdad, hay que decirlo más que nunca, que el nivel de diseño y caligráfico de Pasalacua es brutal. También hay que decirlo. Brutal. Y además, cómo ha entendido y ha jugado desde el principio en el concepto que nosotros le hemos transmitido. El premio es una preciosidad, está dentro de un metacrilato, y lo que pasa es que es cuadrado. Pero no le pongáis un vaso encima, por favor. Bueno, sí, porque tiene el metraquilato, sí, eso es por lo único. Pero bueno, venga, vamos con el quinto premio, el premio al libro, en este caso novela revelación, que es para Esther López Calderón por Pipas, editado por Pepitas de Calabaza. En esa ciudad de periferia, ansiosa sin saberlo de belleza, consuelo y deseo por la vida, obsesionada sin ser consciente con el porvenir, atrapada entre el fin de mes y el principio de una nueva era, pasábamos las tardes miles de adolescentes sentados en el banco del parque, removiendo el tiempo en la olla para que no se pegase abajo con el fuego, comiendo pipas como una orquesta, un escuadrón de dragones con hambre, preguntándonos qué maravillas y otros monstruos habría más allá de tierra conocida, más allá de la autovía. Y esa es una forma muy concreta de crecer, una forma muy concreta de mirarlo. Bueno, Pipas nos cuenta la historia de una generación, pero a la vez nos cuenta un país, un territorio, y lo hace a través de unos personajes que vas viendo crecer, que vas conociendo, que vas sufriendo, entre dramas, entre risas, entre datos reales y ficción, y es una grandísima primera novela.
una novela que disfruté una barbaridad. Sí. Recoge el premio Brutal al libro Revelación su autora, Esther López Calderón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena. Qué contenta estoy de estar aquí con este puente entre los lectores, la radio, los libros, todo. Qué maravilla. Además es una manera también de volver a recordar libros de los que hemos disfrutado muchísimo y que nos han gustado mucho, y yo creo que es el día para volver a recordarnos nosotros y a los oyentes. Oye, Esther, últimamente se habla mucho de las novelas generacionales. La grandeza de Pipas a lo mejor es que es una novela generacional, pero es una novela también intergeneracional, ¿no? Que puede enlazar a varias generaciones a la vez. Cuenta además un país, ¿no?, en determinada época. Sí, bueno, están pasando cosas muy bonitas en ese sentido. Yo propongo unas imágenes y individualmente a cada uno se le están despertando las suyas, pero es verdad que estaba dando una perspectiva a 3 generaciones de cosas que habían sentido pero no habían pensado quizá, ¿no? Como esos abuelos que llegaron a las periferias de las ciudades en los años 60, cómo luego sus hijos se transformaron en la clase media española, cómo esos nietos, ¿no?, tuvieron el mandato de ir a la universidad y dar sentido a un clan. Bueno, son 3 generaciones atravesadas por la idea de progreso, que también tiene unos reversos un poco complicados, ¿no? Pero es importante que pensemos las imágenes tanto individuales como colectivas. Claro, es que son 3 generaciones periferias de todas las periferias, es decir, que todo aquel que es periférico y que ha ido buscando el centro, al final se puede sentir interpelado y le tocas la fibra de todos. Sí, están pasando cosas muy bonitas. Ya te digo que yo propongo unas imágenes, pero cada uno las interpreta, claro, se las pone en su lugar. Sí, claro. sí, están como desbloqueando recuerdos. ¿Cuál es el viaje de Pipas? Porque es verdad que también lo publicaste en Pepitas, que es una editorial también relativamente pequeña, una editorial maravillosa. Pero bueno, ¿cuál es el viaje? Porque está teniendo éxito también la novela. Bueno, yo creo que como comentábamos, hay algo en la sensibilidad que se está despertando gracias a todo esto. Y no sé, todo está pasando muy orgánicamente y está siendo muy, muy bonito, muy bonito. Y creo que en estos tiempos en los que, bueno, yo creo que las imágenes individuales no están coincidiendo con las colectivas, es muy importante que pensemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Porque si uno no se conoce sus imágenes y las de los suyos, creo que estamos mucho más expuestos a peligros, ¿no? Yo ya cuando viniste te dije que era además un libro que nos iba muy bien a este equipo, porque es un equipo que come pipas compulsivamente. Entonces cuadraba perfectamente, porque une 2 de las cosas que más nos gustan en este equipo, que es leer y comer pipas, con lo cual yo creo que es una afición que además se puede combinar, puedes hacer al mismo tiempo, y que es una maravilla. Sí, es un tiempo bueno para la pausa y la reflexión. Exacto. ¿No? Pues Pipas de Esther López Calderón, Premio Brutal de Literatura Revelación. Muchísimas gracias. Bueno, sigue aquí con nosotros hasta el final de la gala. A vosotros. Y a disfrutar de este éxito, de verdad. Y ahora entregamos el premio Brutal al mejor libro de no ficción, que es para Paco Cerdá por Presentes, editado por Alfaguara. La peregrinación avanza. No es procesión ni entierro. Es el último desfile de quien regresa a casa victorioso para su descanso eterno. Así es como han concebido esta epopeya sus ideólogos: transportar a hombros el cadáver de José Antonio por la España roja, que se ha mantenido leal a la República hasta el último suspiro. El traslado pretende ser una demostración de fuerza del bando vencedor, una impresionante puesta en escena, la más ambiciosa desde la victoria, un acto de afirmación ante los propios, un mensaje de advertencia para los disidentes. Aquí hay nuevos dueños, un nuevo timonel. Admiradlos, temedlo. Esa empresa demanda épica. Es la hora de la épica. Bueno, esto es Presentes de Paco Cerdá, que te captura desde este primer momento. A mí reconozco que este primer capítulo me impresionó, me fijó ahí, y es impresionante cómo a partir de ese capítulo Paco Cerdá lo que va es contándonos la historia real, la España real,
todo lo que sucede en esa España del 39, que no es, por supuesto, ese traslado de José Antonio a pie, sino que son toda esa multitud de historias que, recordemos, es no ficción, quiero decir, todas esas historias reales, que va contando capítulo a capítulo y que va construyendo un país real en esa locura a través de ese recorrido. Recoge el Premio Brutal de Literatura al mejor libro de no ficción, Paco Cerdá, autor de Presentes. Paco, enhorabuena. Buen día, Ángeles. Muchas gracias, Antonio. Es un sueño estar aquí. Yo estoy como en una nube. No tanto por el premio, sino por estar en esta mesa, que para aquellos que somos oyentes de la SER, es casi como la mesa de tu comedor, ¿no? Porque por ella pasan todos tus locutores, tus locutoras, y es una mañana estupenda. Muchas gracias. Pues hoy pasa Paco y además pasa su libro también, maravilla. Bueno, el libro sigue dando escalofríos, esta historia y este arranque. Es un libro necesario para los que no tienen... Bueno, ahora mismo es necesario para todo el mundo, para los que no tienen memoria, para refrescar esa memoria. Es importante dejar claro ese concepto de no ficción, ¿no? Que todo lo que hay en este libro está documentado y ha pasado. Sí, fue un intento de crear casi como un mosaico de pequeñas teselas donde la posguerra aflora en su mayor crudeza, ¿no? Los exiliados, los represaliados en los paredones de posguerra, en las cárceles, en los campos de trabajo forzado. También esa épica que deliraba imperios con el movimiento franquista paseando a hombros día y noche, 11 días en un peregrinar completamente tétrico del camarada José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta el Escorial. Esa contraposición de dos Españas, una más real, mucho más real que la otra, y que creo que es importante para fijar memoria en estos tiempos en los que los nuevos populismos se fijan tanto, por ejemplo, deportar a 8 millones de inmigrantes. Hemos tenido emigrantes españoles que han sufrido, en estas cartas que yo rescato en el libro, que han sufrido lo que es vivir en el extranjero. Si además les añadimos dificultad, es importante hacer memoria. Y el franquismo ya lo hacía en su momento, hacer memoria de sus propios caídos. Creo que es interesante hacer memoria de todos. Este es un episodio de la historia del franquismo que la verdad yo desconocía, yo lo descubrí a partir de que me puse a leer tu libro. Son 11 noches, que fue lo que duró, 11 días con sus noches, lo que duró ese traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera entre Alicante y el Escorial, que son 467 kilómetros a pie. ¿Tú crees que es el mayor acto de propaganda de la historia de este país? Sin duda, y creo que se pasaron de frenada. Ellos mismos se dieron cuenta cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el fascismo periclitó en toda Europa, y entonces decidieron no recordarlo más. Eso había pasado en el 39, en aquella España negra, de estética abiertamente nazi, con banderas de las SS, con banderas del Fasci de combatimiento italiano, y decidieron no recordarlo, y por eso quedó, creo, tan oculto en la memoria colectiva, porque se pasaron de frenada. Se pasaron, ¿no? Hemos dicho ya lo de que es un libro de no ficción, es un libro que se está vendiendo, se va a empezar a traducir a muchísimos idiomas. Es de alguna forma, tú estás creando el estilo Paco Cerdá, porque es un libro escrito con una estructura narrativa. Podría ser una novela, pero realmente no lo es. Pero esa forma de contar, que tú ya lo hiciste con 14 de abril y demás, es el estilo Paco Cerdá que está triunfando y que se está traduciendo mucho. Viniendo eso del estilo Antonio Martínez Asensio, de los 4 adjetivos y la palabra brutal. Esto es más que brutal. Esto es más que el premio. Entonces, acuñamos desde hoy el estilo Paco Cerdá. Muchas gracias. Sí, no, la verdad es que creo que no es incompatible escribir no ficción con que el libro sea altamente, o pretenda ser, mejor dicho, altamente literario y que se lea como una novela. Claro. No hay por qué mentir, inventar, figurar, suponer, para enganchar al lector desde la primera línea. Y eso para mí es casi igual de reto, ¿no? Encontrar todos los detalles que armen una buena trama, ser fiel a la realidad. Yo soy periodista y por eso estoy tan emocionado de estar en esta mesa, y al mismo tiempo intentar crear esa belleza artística que tienen los libros que hoy nos acompañan. Y cuéntanos en qué idioma se va a poder leer Presentes. Bueno, eso ha sido una sorpresa muy grande. Ya se ha publicado en Italia este mes, se publicará en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Hungría, Polonia, Finlandia, no sé, 8 o 9 países, que la verdad me ha parecido curioso que se hayan interesado por una historia aparentemente tan local, claro, como fue aquel desfile, pero que al mismo tiempo creo que explica algo de esos inicios del fascismo, de ese crear una realidad paralela que aquel peregrinaje contribuyó. Pues Presentes de Paco Cerdá, Premio Brutal de Literatura al mejor libro de no ficción, porque es brutal lo que se cuenta y sobre todo cómo se cuenta, y que nadie se mueva porque vamos con el Premio Brutal de Literatura que nos queda. No ha sido fácil, pero finalmente el equipo de este programa y de la biblioteca ha decidido que el Premio Brutal a la mejor novela sea para...
Florencia del Campo por Que tenga una casa. Editado por Candaya. Una casa es una estructura, es un sitio donde vivir, es un sitio donde estar, es un sitio a donde volver, es un sitio del que huir. Una casa es un espacio, es un contenedor, es un recinto, no es necesariamente un hogar, es un límite, es un territorio, es una patria, pertenencia. Fuera de los límites ya no es la casa. Una casa, una idea de casa implica dos cosas, llaves y objetos. Es curioso no tener llaves. No sé si es grave, no sé si importa, no sé si cambia que sea accidental o una búsqueda, pero es curioso. Bueno, que tenga una casa no solo atrapa por el tema, por ese recorrido por las casas de una vida, sino que también atrapa por la construcción, ¿no? Cómo se mueve entre la ficción y entre la reflexión, cómo tiene esa estructura tan brillante que viaja desde la familia a la casa, ese lugar, como decía el fragmento, a donde volver. Recoge el premio desde Radio Melilla, la autora de Que tenga una casa, Florencia del Campo. Florencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángels, Antonio. Enhorabuena. Muchísimas gracias, o sea, tengo una emoción muy grande. Estoy aquí en Radio Melilla, que me están tratando estupendamente. O sea, que la entrega de este premio me haya encontrado aquí en Melilla me pareció muy curioso y en un punto también me pareció que hasta podía tener que ver con la novela misma, ¿no? O sea, ¿dónde está la casa? ¿En qué casa recoger el premio? No nos digas que tienes casa en Melilla también. No tengo casa en Melilla. Pero puedes sentir Radio Melilla como tu casa. A eso me refería, claro. A eso me refería. Simplemente estoy de vacaciones y bueno, y aquí estoy. Bueno, los tres últimos premiados son temáticas muy necesarias, ¿no? Presentes, con la memoria, Esther López Calderón con las generaciones y las periferias, y tú, Florencia, con la vivienda, ¿no? Son tres temas claves. ¿La verdadera patria de cada uno en su casa? Sí, yo creo que la novela ha intentado poner esa pregunta sobre la mesa, preguntarse si casa y patria son la misma cosa, si se puede pensar el concepto de patria a partir del concepto de casa. A ver, la escritura de esa novela fue proponer un montón de preguntas. Por eso para mí este premio es importantísimo, quiero decirlo, es brutal, ya que se jugó tanto. El título del premio, la verdad es que nos da mucho juego a todos para utilizarlo en estos agradecimientos y también en poder expresar la sensación de recibirlo, ¿no? Porque creo que, bueno, que es un reconocimiento a una novela que escribí desde la pregunta absoluta, ¿no? Y para mí que se pueda reconocer y premiar eso me enorgullece mucho del trabajo que pude hacer mejor o peor, pero que tiene este reconocimiento, entre otros, también el reconocimiento de los lectores que ya me venían comentando. Me pasa mucho en el feedback con los lectores que me dicen: Leo tu novela en el momento justo, ¿no? Y a veces el momento justo me dicen porque me estaba mudando, porque tenía que desocupar la casa a mis padres, por esto, por lo otro. Y son diferentes momentos justos. Y eso me hizo pensar que la novela da en algo universal, si se quiere, ¿no? Que haber partido de algo profundamente personal, pero al mismo tiempo pude llegar a algo que tocó a muchos. Porque Florencia, la vida al final son las casas que habitamos. Sí, yo creo que sí, o por lo menos es una de las maneras de mirarlo, ¿no? A mí me interesó eso, hacer un recorrido de vida, tomar la propia, la personal, por jugar con la autoficción también y demás, y poder contar una vida a partir de las casas por las que hemos pasado. Pensar, ¿no? Hacer memoria y decir, sí, bueno, ¿en qué casa estaba yo en aquella época cuando me pasó esto o lo otro? Y ahí es cuando yo parto de la casa de la infancia, que al final me parece que es como la casa, inicial, ¿no? La casa inicial que deja una marca que creo que no se va nunca. En mi caso en particular, yo sueño muchísimo todavía con la casa de mi infancia, habiendo pasado ya tanto tiempo, ¿no? Y bueno, y eso, y las demás casas por las que atravesamos, incluso las casas ajenas, ¿no? Sí. Como el propio libro propone de a ratos. Sí. Entonces, no son solo las casas en un sentido de posesión, las casas, a veces hay casas por las que estamos de paso que nos pueden dejar también alguna marca. Pero en cualquier caso, pensar el símbolo casa y la estructura de la casa concretamente también como excusa literaria para poder trazar una historia, ¿no? Una historia de vida. Que
que era la mía, pero que evidentemente cada sí, lector, y que puede compartir muchísima gente. Lo hace propio. Vamos a terminar la gala aquí. Estos han sido nuestros primeros premios Brutal de literatura de la biblioteca de Hoy por Hoy. Nuestros primeros premiados han sido Samantha Schweblin, Irene Reyes Noguerol, John Bilbao, la editorial Mediavaca, Esther López Calderón, Paco Cerá y Florencia del Campo. ¿Contentos? ¿Sí? Mucho. ¿Felices? ¿Sí? Yo muchísimo, porque he disfrutado toda la temporada leyendo y leyéndos. Yo creo que los oyentes han disfrutado mucho escuchándonos y teniendo un punto de referencia para saber hacia dónde mirar, qué leer, pero también para ofrecer, porque este programa, sin la ayuda de los oyentes, también hubiera sido más complicado, porque buena parte de los libros que están en nuestra biblioteca han sido donaciones de los oyentes. Y gracias también a Antonio Martínez Asensio. Gracias. Porque a mí ya me gustaba leer, pero ahora es una cosa ya brutal. Te podría responder con 4 adjetivos, pero sí, hay que resumirlo en uno. Ha sido brutal. La cadena SER y Hoy por Hoy dan la enhorabuena a todas las premiadas y premiados y agradece a todas las autoras y autores que han pasado durante la temporada por nuestra biblioteca y a los oyentes que nos siguen escuchando y leyendo cada viernes. Gracias. Hasta la temporada que viene. Hasta la temporada que viene. Ahora hay que leer en verano. Todo el Buen verano, todo el mundo a leer. Muchísimas gracias a los premiados. Un beso. Gracias a todos. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.